Hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy me toca explicarles la primera parte del TP número 4 de TP de Química Inorgánica, que trata sobre el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí? Este video lo vamos a hacer en dos partes. O sea, primero vamos a charlar un poquito del hidrógeno y después sobre el oxígeno, y todo esto comprende la parte uno, y después va a haber un segundo video sobre la parte 2 del TP número 4, que va a tratar sobre los metales del grupo uno y el grupo 2. Bien, vamos a empezar a charlar un poquito sobre los elementos hidrógeno y oxígeno, o sea, por qué empezamos estudiando estos elementos. Y la realidad es que en esta parte de la química inorgánica, nosotros vamos a estudiar a la tabla periódica, ¿sí? Vamos a estudiar a los diferentes grupos, principalmente a los del bloque P y a los del bloque S, y sus propiedades. Y vamos a ver que, bueno, cuando uno empieza a estudiar química, las primeras sustancias que conoce y que empieza a escribir sus fórmulas y conocer su nomenclatura son los hidruros y los óxidos. Entonces, es razonable que empecemos por entender cómo son las propiedades del elemento hidrógeno y del elemento oxígeno, y que a raíz de eso después vayamos estudiando el resto de los elementos de la tabla periódica. Entonces, para empezar, el hidrógeno, ¿sí? Es el elemento que forma el mayor número de compuestos de toda la tabla periódica, porque está presente en casi todos los compuestos orgánicos y tiene su propia familia de compuestos inorgánicos, que son los hidruros. En el universo está presente como tres isótopos: el protio, el deuterio y el tritio, en los cuales, perdón, varía la cantidad de neutrones que hay en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y eso hace que cambie su número másico, pero el número atómico siempre es 1 porque siempre es hidrógeno, ¿sí? Que es el elemento que tiene un protón. Y por último, sus números de oxidación son -1 cuando el hidrógeno gana un electrón y forma el anión hidruro, 0 cuando está como sustancia simple, y +1 cuando pierde un electrón y forma el catión hidrógeno. Por su parte, el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica después del flúor. Como sustancia simple se encuentra principalmente en dos formas: el dioxígeno, que es la que más comúnmente nosotros conocemos y escribimos, y el ozono, que es el oxígeno 3, que este se encuentra en la atmósfera, en la alta atmósfera. Este, por si no recuerdan, cuando tenemos dos sustancias distintas, pero que corresponden al mismo elemento, o sea, dos sustancias simples diferentes, porque el oxígeno 2 claramente no es la misma sustancia que el oxígeno 3, pero ambas corresponden a la misma sustancia simple, que sería a la del oxígeno. Eso se conoce como alotropos o formas alotrópicas, o también variedades alotrópicas. Entonces el ozono y el dioxígeno son alótropos, ¿sí? Porque las dos corresponden a la sustancia simple oxígeno, pero son sustancias diferentes. Y por último, los números de oxidación principales del oxígeno son -2, -1, -1,5 y 0, ¿sí? Salvo con el flúor, donde estos números de oxidación negativos son positivos. Esta variedad y sobre todo este -1,5 lo vamos a charlar en un ratito, en el segundo video probablemente. Bien, vamos a arrancar un cachito a entonces hablar primero de la sustancia hidrógeno. O sea, si hablamos de la sustancia hidrógeno, estamos hablando del hidrógeno 2 o dihidrógeno, que es un gas incoloro, inodoro, insípido e insoluble en agua. O sea, no lo vamos a ver, no se va a disolver en agua, tampoco va a tener olor. Es un gas menos denso que el aire y por eso no está presente en la atmósfera, sino que se escapa de la Tierra. Solamente en las estrellas, como en el Sol, donde la gravedad es mucho mayor, se retiene y ahí experimenta procesos de fusión y fisión y reacciones nucleares. El hidrógeno es un gas que no tiene propiedades comburentes, o sea que no aviva la llama, pero es un combustible limpio.
Esto lo vamos a charlar en un ratito. El hidrógeno va a reaccionar con otros elementos para formar a su familia de compuestos que son los hidruros. Si reacciona con metales, va a formar hidrógeno -1 y si reacciona con no metales, va a formar el hidrógeno +1. ¿Sí? O sea, con metales va a tener el número de oxidación -1 y con no metales el número de oxidación +1, o por lo menos con la mayoría de ellos. Y en los ácidos está presente como catión hidrógeno, como hidrógeno más, y esto, a partir de esta especie, se puede obtener la sustancia simple en el laboratorio. ¿Cómo hacemos esto último? Con este aparato, ¿sí? Este aparato es un aparato generador de gases con este cristalizador grande, que no es un cristalizador grande, se llama cuba hidroneumática, ¿sí? La idea es que en este tubo vamos a obtener el hidrógeno, ¿sí? A partir de la reacción, por ejemplo, de un metal con un ácido, ¿sí? Esta reacción, fíjense que es una reacción de desplazamiento simple, donde el zinc desplaza el hidrógeno y se forma hidrógeno 2 que se desprende como gas. Este gas va a empezar a, digamos, a ir por el tubo de desprendimiento, que es este tubo acodado, y va a llegar a este tubo de ensayos que está sumergido en la cuba hidroneumática y a su vez está lleno de agua. Entonces lo que va a ocurrir es que a medida que se genera el gas, el hidrógeno empuja al agua del tubo y nos permite recogerlo. Hay que hacerlo de esta manera invertida porque justamente al ser menos denso que el aire, si yo lo doy vuelta se pierde, se escapa. Entonces acá obtenemos el hidrógeno y es importante remarcar que este aparato con la cuba hidroneumática sirve para obtener gases insolubles en agua. Otro comentario que quiero hacer es que esta reacción, fíjense que es una redox, donde el catión hidrógeno se reduce a la sustancia simple hidrógeno, de +1 a 0, y el zinc, que tiene número de oxidación 0, se oxida a +2. Al ser incoloro, inodoro, insípido, el hidrógeno no lo vamos a poder detectar a simple vista. No vamos a tener algo observable más allá de que se desprende un gas, ¿sí? Para indicarnos que se está formando el hidrógeno. Entonces, por eso hacemos el ensayo de identificación que consiste en hacer la combustión del hidrógeno. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es tomar un tubo de ensayos que tenga hidrógeno, lo vamos a inclinar levemente para que se mezcle con el aire y lo vamos a acercar a la llama de un mechero. Acá va a ocurrir algo, ¿sí? Y ese algo que ocurre va a ser un ensayo positivo hacia hidrógeno y si no ocurre nada es porque el hidrógeno no está presente o se perdió. No quiero spoilear, por eso no estoy diciendo qué va a pasar, pero en esto consiste el ensayo de combustión. Recuerden que una combustión es una reacción con oxígeno, ¿sí? En este caso estamos viendo cómo el hidrógeno reacciona con el oxígeno y bueno, lo dejaremos para verlo mejor en el TP. Otro ensayo que vamos a verificar es el de la densidad. Dijimos que el hidrógeno es menos denso que el aire y una forma de verificar esto es tomar un tubo con hidrógeno, que va a ser el tubo A, y un tubo con aire, que va a ser el tubo B. Los unimos por las bocas y los invertimos. Si el hidrógeno efectivamente es menos denso que el aire, debería subir hacia el tubo B. Entonces ahora el tubo B tendría hidrógeno y el tubo A no. Nosotros no vamos a ver algo que nos diga que el hidrógeno queda en el tubo B, porque es incoloro, el aire es incoloro, entonces no hay una forma de detectarlo a simple vista, pero lo que podemos hacer es acercar este tubo B a la llama de un mechero de la misma manera que hicimos con el primer tubo para el ensayo de combustión, y si vemos el resultado positivo para el ensayo de combustión, que repito, no dije cuál es porque no quiero spoilear, verificaríamos la presencia de hidrógeno. Si nos da negativo, tendríamos que probar si en el tubo A quedó algo de hidrógeno o si fue que se perdió. Pero en esto consisten los ensayos de el TP que vamos a hacer sobre la sustancia de hidrógeno. Vamos a estudiar cómo obtenerla y vamos a estudiar sus propiedades como combustible y su densidad. Bien.
Ahora pasamos a estudiar un poquito los compuestos del hidrógeno y vamos a hablar de las propiedades redox de los ácidos, los hidróxidos y el agua. En todas estas sustancias, el hidrógeno está actuando con un número de oxidación +1 y solamente puede reducirse a la sustancia hidrógeno. Em, una- un parámetro que es importante, dado que estamos estudiando propiedades redox, es el potencial de reducción, ¿sí? El potencial de reducción, recuerden que era una medida de qué tan fácil una especie química se reduce. Entonces, lo que vamos a ver en estas tres especies es que este potencial de reducción depende en gran medida del pH, ¿sí? Por si no lo recuerdan o no saben qué es, el pH es eh, una escala que nos indica la acidez o alcalinidad de un medio, ¿sí? Es una escala que en principio va de 0 a 14, donde el 7 es el neutro y corresponde al pH del agua. Y si el pH es menor a 7, vamos a decir que el carácter de la solución es ácido. Y si el carácter es alcalino, vamos a decir, si el pH es mayor a 7, vamos a decir que el carácter es alcalino o básico, ¿sí? No nos interesa entrar en detalles en cómo se calcula este pH, lo único que quiero que sepan es pH menor a 7 es ácido, pH mayor a 7 es alcalino o básico, pH 7 es neutro, ¿sí? Y este potencial, esta facilidad con la cual se reduce, va a cambiar según si el medio es ácido, el medio es neutro o el medio es alcalino. Y esto se debe a que cambia la especie química que se reduce en estos tres compuestos, en estos tres, sí, compuestos, ¿sí? En estos tres compuestos. En medio ácido, el agente oxidante es el catión hidrógeno, mientras que en medio neutro y en medio básico, el agente oxidante es el agua. ¿Qué quiere decir esto? En, ahora lo vamos a ver con un cachito más de detalle, pero en medio ácido el que va a ganar los electrones es el catión hidrógeno y en medio neutro o básico la que va a ganar los electrones es el agua. Entonces, fíjense que el catión hidrógeno es un catión, tiene carga positiva, va a ganar electrones más fácilmente que el agua, que es una molécula neutra. Por último, algo respecto a los ensayos de laboratorio, un burbujeo, cuando, cuando estas especies reaccionan, suele indicar la presencia de hidrógeno, que se puede verificar como dijimos antes. Bien, entonces, en medio ácido, o sea, cuando el pH es menor a 7, el catión hidrógeno se va a reducir a hidrógeno 2, a dihidrógeno. Pasa de +1 a 0. Entonces, mi ecuación mi ecuación de reducción consiste en que dos cationes de hidrógeno ganan 2 electrones y forman hidrógeno gaseoso. En mi ecuación se usa para establecer el cero de potenciales, o sea, a esta se le pone arbitrariamente 0. Eso lo van a estudiar mejor en química general o el año que viene, pero la idea es que a esta en mi ecuación se la define como cero de potencial y en función de esta se calcula el resto de los potenciales. Y lo importante es que si cuanto más chico es un potencial, más tendencia hay a la oxidación, y cuanto más grande es un potencial, más tendencia hay a la reducción. Fíjense que es potencial de reducción, es como la potencia, la facilidad a reducirse de una especie química. En este caso es la del catión hidrógeno. Usted está medio lento. Ahí está. Si estudiamos en medio neutro, a pH igual a 7, la que se reduce es el agua a hidrógeno 2. ¿Sí? Cuando el agua se reduce a hidrógeno, mi ecuación que tiene lugar es esta, ¿sí? Donde el agua gana 2 electrones, se transforma en hidrógeno y además se forman 2 oxidrilos, o sea que a medida que el agua reacciona va alcalinizando la solución. Y fíjense que en este caso el potencial de reducción de agua a hidrógeno a pH 7, o sea en medio neutro, es menos 0,42 volt.
¿Qué quiere decir esto? Que el agua tiene una tendencia a reducirse menor que el catión hidrógeno, que tiene un potencial más grande, ¿sí? Por último, en medio básico, uno tendería a pensar que el oxidrilo, que es la especie que contiene el hidrógeno más 1, se reduce a hidrógeno 2. Y esto, en medio básico, estamos hablando de pHs mayores que 7. Recuerden por las dudas que básico y alcalino son lo mismo para nosotros. Sin embargo, la hemiecuación de reducción también consiste en que el agua se reduce a hidrógeno. Lo que cambia es que al estar en un pH 14 el potencial es más chico todavía y entonces en medio básico el agua se reduce con mayor dificultad que en medio neutro, ¿sí? ¿Y por qué acá no aparece el oxidrilo? Bueno, para mostrarles esto, supongamos que nosotros queremos escribir esta en mi ecuación. Oxidrilo que pasa a hidrógeno 2. Bien, lo que tenemos que hacer acá es el método del ion electrón. Entonces acá tenemos hidrógeno más 1, hidrógeno 0. Entonces primero pongo un 2 acá adelante, ¿sí? Pongo un 2 acá adelante porque necesito balancear la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos presentes. Entonces, como estamos pasando de más 1 a 0, ¿sí? Se intercambia un electrón. Al haber dos átomos de hidrógeno, son dos electrones los que se intercambian. Entonces acá tengo que agregar dos electrones. Bien. Ahora tengo que balancear cargas. Estoy en medio básico, las cargas se balancean con oxidrilos. Entonces acá tengo dos cargas negativas, acá tengo dos cargas negativas, en total hay 4 cargas negativas de este lado, y cuando pasa hidrógeno, acá no hay cargas negativas. Entonces acá tengo que sumar 4 oxidrilos. Por último, si acá agregué 4 oxidrilos, la regla mnemotécnica me dice que acá tengo que agregar 2 aguas. Si quieren ustedes ahora pausen el video y cuenten que está todo balanceado, pero les puedo asegurar que está todo balanceado. Eh, lo único que podemos ver acá, que es un extra, es que acá hay 2 oxidrilos y acá hay 4 oxidrilos. Entonces, estos dos se pueden cancelar con 2 de acá y me quedan 2. Entonces, fíjense que mi ecuación, cuando intenté escribir que el oxidrilo se reduce a hidrógeno, me queda exactamente igual a esta en mi ecuación en medio neutro, ¿sí? Que el agua se reduce a hidrógeno, agua a hidrógeno, ¿sí? Ustedes en estas cosas siempre le tienen que hacer caso al método del ion electrón. O sea, siempre tiene que haber, siempre tienen que respetar dónde queda cada especie según los pasos que hicieron con el método. Aunque la ecuación original esté dada de otra forma, porque con esto se van acomodando. Bien, entonces con esto demostramos que en medio ácido el agente oxidante es el catión de hidrógeno y en medio neutro y en medio básico el agente oxidante es el agua. En ambos casos el agua es la que acepta los electrones y se reduce a hidrógeno. Bien, estudiamos un poquitito ahora en particular y porque son bastante similares la reacción de los ácidos y el agua con metales. ¿Por qué con metales? Bueno, piensen que esto tiene sentido según lo que vimos en el TP número 1 para tipos de reacciones. Acá el elemento que estamos desplazando es el hidrógeno y habíamos dicho que los elementos similares se desplazan entre sí. Y en este caso el hidrógeno era parecido a los metales. Ahora que sabemos un poquitito más, podemos ver que estas reacciones de metales con ácidos son siempre redox, porque fíjense que el metal siempre se oxida y forma la sal, ¿sí? Acá el metal tiene algún número de oxidación positivo, y el catión hidrógeno, que tiene número de oxidación más 1, siempre pasa a número de oxidación 0. Entonces, estas siempre son reacciones redox, donde el metal va a ceder electrones y los va a ganar el catión hidrógeno, y
Para analizar si una reacción redox tiene lugar o no, o sea, si ocurre o no, si es espontánea o no, en el video 2 de redox estudiamos un poquito lo que se llama la diferencia de los potenciales, ¿sí? Este E es el potencial de reducción del que hablábamos en la slide anterior. Y esta diferencia de potenciales se calcula como el potencial de reducción de la especie que se reduce menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. En este tipo de reacciones, donde el metal reacciona con un ácido, siempre vamos a plantear que el metal es el que se oxida y el catión hidrógeno es el que se reduce. Entonces, el potencial de reducción de la especie que se reduce es el potencial de reducción de catión hidrógeno a hidrógeno 2, que es este. Y el potencial de reducción de la especie que se oxida siempre es el que involucra al par del metal, ¿sí? Al catión metálico y al metal. Para que una reacción redox tenga lugar, esta diferencia de potenciales tiene que ser positiva. Entonces lo que estoy pidiendo es que esta cuenta, esta resta, dé positivo. Pero nosotros sabemos que siempre la especie que se reduce es el catión hidrógeno a hidrógeno 2. Y este M varía, puede ser distintos metales. Puede ser magnesio, puede ser estaño, puede ser aluminio, ¿sí? Entonces lo que podemos ver acá es que esto es una variable, esto va a depender de la reacción, pero esto va a ser una constante. Esto siempre va a ser el mismo valor de potencial, que es 0 volt, ¿sí? Porque es el potencial que vimos antes, lo habíamos visto acá, ¿sí? Entonces, se me chispoteó. Entonces, como este siempre es 0 volt, para que esta diferencia sea positiva, el valor de este potencial del metal tiene que ser negativo, así menos con menos se hace más y la reacción tiene lugar. O, dicho de otra manera, los metales que tengan un potencial positivo no van a reaccionar. Esto ahora lo vamos a ver con un poquitito más de detalle. En el caso del agua, cuando un metal reacciona con agua, siempre se va a desplazar uno de los hidrógenos, no los dos. Y de hecho ya podemos ver en la hemireacción, vuelvo un cachito para atrás, acá están la hemireacción de reducción del agua, que se forman oxidrilos. Entonces, como el metal se oxida, y forma un catión, ese catión se une a los aniones oxidrilo y forma un hidróxido. Y el agua se reduce a hidrógeno. Entonces, es un caso muy similar al de arriba, donde el metal siempre va a ser el que se oxide y por lo tanto el potencial de reducción del que se oxida es el del metal. Y el potencial de reducción del que se reduce, ¿sí? Este primero, siempre es el potencial de reducción del agua, que al igual que en el caso de arriba, es un valor constante. No es 0 volt, en este caso es menos 0,42 volt. Entonces lo que le tenemos que pedir a esta resta ahora es que este potencial sea más chico que menos 0,42 para que sea mayor a 0, ¿sí? Y entonces la reacción tenga lugar. O, en otras palabras, los metales con un potencial mayor a menos 0,42 volt no van a reaccionar. Yo sé que hay un par de cosas de esto que puede parecer medio trabalenguas. Obviamente cualquier cosa pueden volver para atrás. O de última, lo vemos en la clase presencial. Pero para que tenga un poco más de sentido, vamos a hacer un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a analizar las reacciones de estos tres metales con ácido clorhídrico y con agua, ¿sí? Entonces, para el caso 1, tenemos la reacción del magnesio más ácido clorhídrico. Disculpen cuando mi letra no siempre es la mejor porque estoy escribiendo a pulso. Bien. Si miramos este esquema de reacción, ¿sí? Este metal sería el magnesio, este HA, este ácido, sería el ácido clorhídrico, donde A es el cloruro. Entonces esto me va a dar
cloruro de magnesio e hidrógeno, que queda en solución acuosa. Así. Y también nos va a dar hidrógeno. Esto sería lo que daría si reacciona, ¿sí? O sea, es como que nosotros estamos diciendo, bueno, si da algo, tiene que dar esto. Bien, entonces, ¿cómo verificamos si esta reacción redox tiene lugar? Bueno, tenemos que hacer la diferencia de potenciales. Sabemos que, a ver, a priori esta reacción debería dar, porque habíamos dicho, si el potencial de reducción es negativo, ¿sí? Eh, este delta E va a dar positivo por este menos. Entonces, debería reaccionar. Si hacemos la cuenta formal y bonita, tenemos, vamos a escribirlo paso por paso. Este delta E va a ser el E de la especie que se reduce, que ya habíamos dicho que es el catión hidrógeno a hidrógeno 0, ¿sí? Ahí vuelvo a copiar esto, quiero marcar el que se reduce y el que se oxida. Este se reduce. Y el magnesio está pasando del número de oxidación 0 al número de oxidación más 2. Ahí está. Bien. Entonces, ahora sí, planteamos diferencia de potenciales va a ser igual a el potencial del que se reduce, que es el catión hidrógeno a hidrógeno 2, menos el potencial del que se oxida, ¿sí? Y acá tenemos que escribir 2 más a magnesio. ¿Sí? Bien, este valor, este primero, es 0 volt. Y este valor es menos 2,37. Entonces escribimos un paréntesis y escribimos 2,37 volt. Entonces fíjense que esta cuenta me va a dar más 2,37. ¿Sí? Entonces dio positivo, eso quiere decir que el magnesio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio e hidrógeno, ¿sí? Y una vez que verificamos que esta diferencia de potenciales es positiva, hay que aplicar el método del ion-electrón para balancearlo, ¿sí? Entonces, este es sencillo, vamos a escribir catión hidrógeno a hidrógeno 2, esta ya la sabemos, más 2 electrones, y magnesio, que pasa a ser magnesio 2. Entonces, esto también es sencillo, hay que agregar 2 electrones. Sumamos las semiecuaciones, fíjense que los electrones se cancelan y me quedan 2 cationes de hidrógeno más magnesio, que pasa a ser magnesio 2 más hidrógeno 2. Entonces podemos ver que acá hay un 2, entonces este 2 va al ácido clorhídrico y acá tenemos la ecuación ya con la predicción de que es espontánea y con el método del ion-electrón aplicado, ¿sí? O sea, por ahí acá es sencillo hacer el método del ion-electrón, pero recuerden que no es solo para balancear la reacción, sino para mostrar que acá vemos que el catión hidrógeno es el que se reduce a hidrógeno 2 y el magnesio es el que se oxida a magnesio 2. Bien,
Vamos a hacer el segundo ejemplo. Voy a borrar esto. Tendría que buscar, creo que hay un botón para esto, no sé por qué estoy haciendo así, perdón. Listo. Sí, estaba ahí, perdón. Bueno, entonces, el segundo ejemplo consiste en ver la reacción del estaño también con ácido clorhídrico. Bien, fíjense que acá el estaño se podría oxidar a estaño 2 o estaño 4, pero el valor del potencial que me dan es a estaño 2. Entonces yo acá tengo que escribir que se formaría cloruro estagnoso. Eso parece un 9, no es un 9, es una S deforme, discúlpenme. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribirlo bien para que no se confundan. Estaño está, perdón. Bueno, entonces, esto más hidrógeno. Fíjense que es lo mismo que antes. O sea, el metal reacciona con el ácido, forma la sal y el hidrógeno, ¿no? Bueno, nuevamente acá el que se reduce es el hidrógeno más 1, el hidrógeno 0 y el estaño 0 pasa a estaño 2. Este es el que se reduce y este es el que se oxida. Entonces acá vamos a plantear como diferencia de potenciales nuevamente el potencial de el catión hidrógeno a hidrógeno 2 menos el potencial de el estaño 2 más a estaño 2, a estaño 0, perdón. Bueno, el primero sabemos que es 0 volt. Este segundo, acá tenemos el valor, es menos 0,13, entonces esto es 0,13 volt. Entonces, esto me da más 0,13 volt. De nuevo, lo mismo que antes. Dio positivo, la reacción tiene lugar. Como la reacción tiene lugar, es espontánea. Y ahora planteamos el método del ion electrón, que fíjense que es igual a el del magnesio. Yo lo estoy haciendo rápido para que no se haga tan largo el video. Cualquier cosa, a ver si tienen dudas, obviamente me preguntan, pero igual es sencillo. Tenemos estaño que pasa a estaño 2, entonces acá tenemos que sumar 2 electrones. Y la del hidrógeno es la misma que antes. Fíjense que esto se cancela con esto. Sumamos y me va a quedar estaño más 2 cationes hidrógeno. Esto da estaño 2 más hidrógeno 2. Entonces acá ponemos un 2 para balancear y ya está completa esta parte. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que fue lo mismo que el magnesio, obtuvimos el mismo resultado y si bien yo acá estoy haciendo la cuenta con detalle, fíjense que solo con ver que este es negativo, para el caso de la reacción del metal con ácido, ya sé que me va a dar positivo. Bien. Y vamos al último ejemplo, que es con cobre. ¿Sí? En este caso tendríamos la reacción del cobre con ácido clorhídrico.
Bien, esto daría cloruro cúprico, perdón. ¿Por qué cloruro cúprico? Porque acá aparece con un +2 en el potencial de reducción que me dan. E hidrógeno. Bien, el cobre se oxida y el catión hidrógeno se reduce. Entonces, acá nuevamente hacemos la diferencia de potenciales, pero lo que podemos ver de antemano acá es que ahora el potencial del cobre es positivo. Y habíamos dicho, los metales que tienen potenciales positivos no van a reaccionar. Entonces, fíjense que en este caso, eh, bueno, pueden hacerlo con tanto detalle, ya saben que el primer potencial es 0 volt, porque es el potencial del hidrógeno, menos ahora el potencial del metal, que es el del cobre, que es 0,34 volt. Y esto me da menos 0,34 volt. Esto es un 3 deforme. Que es, o sea, esto quiere decir que la reacción no tiene lugar y lo que yo debería escribir no es esto, sino que esto yo lo planteé para ver si la reacción produce a estas sustancias. Lo correcto sería borrar los productos y escribir N barra R, ¿sí? De no reacciones. ¿Por qué? Porque en este caso la diferencia de potenciales es negativa y habíamos dicho, está de nuevo mejor explicado en el video 2 de Redox, que cuando la diferencia es negativa, la Redox no tiene lugar. Bien, esto fue para la reacción con ácido clorhídrico. Nos faltan las reacciones con agua. Entonces eso lo vamos a hacer un poquito más rápido porque es de nuevo hacer lo mismo que hicimos para estas reacciones, pero ahora siguiendo este esquema donde el potencial de reducción ahora es el del agua a hidrógeno y es menos 0,42 volt. Y si el potencial es más chiquito que menos 0,42, va a reaccionar, si no, no va a reaccionar. Entonces, por ejemplo, en el primero tenemos magnesio más agua que me va a dar hidróxido de magnesio. Más hidrógeno. Bien, magnesio se oxida, agua se reduce a hidrógeno. Y entonces yo acá lo que voy a plantear es la diferencia de potenciales. Tengo el E de agua a hidrógeno menos el E de magnesio. Y esto es igual a menos 0,42 volt ¿sí? Menos 2,37 volt. Entonces podemos ver que esta cuenta, ¿sí? Da positiva, porque este menos menos me da un 2,37 y eso le tengo que restar 0,42. Esa cuenta me da 1,95 volt, ¿sí? Y entonces acá, dado que esta reacción tiene lugar, vamos a escribir que magnesio pasa a magnesio 2
Bueno, hay que sumar 2 electrones. Y el agua va a pasar a hidrógeno. Bien. Y entonces esto va a ser así. Más 2 electrones acá. Más 2 oxidrilos acá. Más un agua acá que va a dar 2 aguas. Entonces los electrones se cancelan. Y entonces me queda magnesio más 2 aguas. Uy, ¿qué pasa a ser? Hidrógeno 2. Estos son 2. Hidrógeno 2 más 2 oxidrilos. Bien, o sea que hay que ponerle un 2 acá al agua. ¿Sí? Bien, fíjense que fue lo mismo que antes, solamente que lo cambió el potencial de reducción del que se reduce, porque ahora la especie que se reduce es el agua, y estamos planteando la reacción en medio neutro que tiene este potencial de reducción. Los otros dos salen mucho más rápido porque ya podemos ver de entrada que estos dos potenciales son más grandes que menos 0,42 volts. ¿Sí? Entonces, por ahí hago solo en detalle el del estaño. Más agua. Acá me olvidé los estados físicos y si yo se los pido, se los tienen que escribir, entonces vamos a escribir todo bien. Más agua líquida. Esto daría hidróxido de estaño 2. De nuevo, da con número de oxidación 2 porque el potencial que tenemos es 2. Esto es sólido. Y hidrógeno. Bien, entonces, bueno, estaño se oxida, agua se reduce. Diferencia de potenciales va a ser menos 0,13 volt. Perdón, es al revés. Esto me pasa para hacerlo rápido. Acá. Menos 0,42 volt, porque es el potencial del agua, menos 0,13 volt. Y esto me da tanto como menos 0,29 volt. Entonces es negativo, esta reacción no tiene lugar. Entonces acá todo esto no va. Y lo que tengo que escribir es que no reacciona. Por otro lado, si planteo la misma reacción pero para el cobre, ya sé que directamente puedo escribir que no reacciona porque fíjense que 0,34 es más grande que menos 0,42. O sea, cuando yo planteé la diferencia de potenciales, esto es menos 0,42 volt menos 0,34 volt. Y por ahí acá puedo ni hacer la cuenta, porque no me interesa el resultado en esta materia en este momento, ¿sí? Esto ya sé directamente que es menor que 0. Menor que 0 implica que no reacciona, ¿sí? Bien, bueno, esto lo vamos a ver mejor en la clase presencial. Cualquier duda que tengan, por favor tráiganla, traigan esto copiado, así lo charlamos en clase si lo necesitan. Bien, pasemos al último conjunto de estas reacciones, ¿sí? Las reacciones con soluciones de soluciones básicas con metales. Bien.
En este caso, solamente van a reaccionar con soluciones básicas, desprendiendo hidrógeno, los metales que puedan formar complejos con el anión hidróxido, o sea, los que puedan formar hidroxo complejos, donde el hidróxido es un ligando. Recordemos que cuando charlamos de complejos, habíamos hablado de que estas son especies muy estables, y entonces lo que va a ocurrir acá es que el metal que se encuentra con estado de oxidación cero se va a oxidar y en ese momento forma un complejo que lo estabiliza. Entonces eso favorece la reacción redox, favorece la oxidación del catión para que se forme el complejo. Cuando hay un complejo involucrado, el potencial de reducción va a cambiar, o sea, no va a ser el mismo el potencial de reducción si se oxida el catión solo que si se oxida a un complejo. Generalmente, como el complejo favorece la oxidación, hace que el potencial sea más pequeño. Y en este caso, ya lo habíamos visto antes, no es que se reduce el anión hidróxido, sino que la que se reduce es el agua, pero con un potencial menor al que tiene a pH 7, o sea, en medio neutro, ¿sí? Si vuelven un par de slides para atrás, el potencial ahora era menos 0,82 en medio básico. Y en medio neutro es menos 0,42. Entonces acá tenemos como un esquema general de la reacción donde el metal va a reaccionar con agua y algún hidróxido. Este hidróxido es el encargado de dar los oxidrilos que van a actuar como ligandos. No van a ser los que se reducen, sino que la que se reduce es el agua, ¿sí? El agua se reduce a hidrógeno y el metal con los oxidrilos se pasan a formar el complejo donde el metal se oxidó. Entonces, esto es una redox que involucra iones complejos. ¿Qué metales dan este tipo de reacciones? Bueno, la mayoría son los metales que forman cationes del bloque P y algunos similares como pueden ser el berilio, que es del bloque S, el estaño, el cromo y el manganeso, que son de transición, ¿sí? Casi siempre, o por lo menos en los ejemplos que nosotros vamos a estudiar, el N de estos complejos es 4, ¿sí? O sea, acá, digamos, la regla del doble del máximo número de oxidación se cumple muy poco, pero con el berilio, el zinc, el cromo, el manganeso y el resto de metales del bloque P, como por ejemplo el plomo, el estaño, eh, el aluminio, ¿sí? Todos ellos, el N va a ser 4. Bien, vamos a hacer un ejemplo para estudiar esto, en el cual vamos a ver la reacción del estaño con una solución acuosa de hidróxido de sodio. Y acá tenemos el potencial, que fíjense que ahora no tiene el catión estaño 2, sino que tiene el complejo, porque justamente se forma, el estaño puede formar hidroxocomplejos. Y fíjense que este valor es menos 0,91 volt, es bastante menor a el valor del potencial, vuelvo un cachito para atrás, que tiene cuando se oxida estaño 2, que es menos 0,13 volt, debido a que justamente el complejo estabiliza que esté oxidado, que esté como estaño 2. Entonces, dijimos que vamos a hacer el ejemplo de estaño que reacciona con agua y con solución acuosa de hidróxido de sodio. Y esto me va a tener que formar la sal compleja, que va a ser de sodio, y va a liberar hidrógeno. ¿Sí? Primero voy a hacer la diferencia de potenciales, después voy a hacer el método del ion-electrón, porque fíjense que tienen un método de ion-electrón que involucra un complejo, ¿sí? Eso es algo nuevo.
Entonces, cosas importantes. El agua se reduce a hidrógeno. Y el estaño se oxida a este complejo, que es el tetrahidroxoestagnato 2. Entonces, la diferencia de potenciales acá va a ser el potencial de reducción del agua a hidrógeno, pero como estamos en medio básico, ahora es a pH 14, menos el potencial del complejo a estaño. Entonces, esta diferencia de potencial es menos 0,91, perdón, menos 0,82. Recuerden que este menos 0,82 estaba hace un par de slides, menos 0,91. 91 volt. Y esta cuenta me da 0,09 volt. Da positiva, eso quiere decir que esta reacción es espontánea y tiene lugar, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es plantear el método del ion electrón para esta reacción, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar esto. Ustedes cualquier cosa paren el video y copian después la cuenta tranquilitos. Vamos a borrar esto. Listo, perfecto. Bien. Y entonces tenemos que hacer el método del ion electrón para esto. Bien. En este caso tenemos que seguir las reglas que sabemos siempre. Es una reacción en medio básico, porque hay hidróxido de sodio. El estaño no se disocia, el agua no se disocia, el hidróxido de sodio se va a disociar en cation sodio y anión hidróxido. Y en este caso, como tenemos un complejo, acá lo que tenemos que saber es que cuando tenemos sales complejas, vamos a disociar el catión del anión, pero no vamos a disociar al metal del ligando. O sea, acá separamos esto en dos cationes sodio más un complejo. ¿Sí? En estas dos especies. Y el estaño se está oxidando a esta especie, a la que no tiene sodio. De nuevo, no disociamos a el metal del ligando. Entonces, planteamos ahora que estaño se oxida a este complejo, que parece que es algo difícil, pero van a ver que es bastante sencillo. Y la ecuación de reducción del agua a hidrógeno, que ya la escribimos varias veces antes y la tienen en la slide anterior, entonces directamente la voy a escribir. Oxidrilos, 2 más 2 electrones. Entonces, vamos a la de arriba, que es la complicada, ¿no? La reacción donde tenemos el estaño que pasa a el complejo. Y bueno, acá hay que hacer lo que nuestro sentido químico dice,
¿sí? ¿Qué es? Hay que balancear masas y hay que balancear cargas. Entonces, acá tengo un estaño, acá tengo un estaño. Perfecto. Acá tengo 4 oxidrilos y acá no tengo oxidrilos. Entonces lo que voy a hacer directamente es agregar acá 4 oxidrilos. Porque me faltan y porque de algún lado van a tener que salir, que es del hidróxido de sodio. Entonces, en las ecuaciones que involucran complejos así sencillos, donde tenemos el metal que pasa a ser el complejo, directamente donde tenemos al metal sin oxidar, vamos a agregar a los ligandos, ¿sí? Si acá fuese, por ejemplo, estaño cloro 4, acá tendríamos estaño más 4 cloruros, ¿sí? Que tendrían que venir de algún lado acá. Ahora tenemos que balancear las cargas. Bueno, fíjense que el estaño está pasando del número de oxidación 0 al número de oxidación más 2, y es otra condición que tenemos que respetar, de 0 a más 2. Entonces acá vamos a agregar 2 electrones, ¿sí? Entonces tenemos 2 y 2, 2 negativas y 2 negativas son 4 negativas, y acá hay 4 negativas, entonces están balanceadas. Y ya está. Ya está balanceada la ecuación de oxidación del complejo, del estaño al tetrahidroxo estagnato 2. Bueno, esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sumar, fíjense que tenemos 2 electrones y 2 electrones, entonces ya los podemos tachar. Acá tenemos 2 oxidrilos, acá tenemos 4, entonces me van a quedar 2. Entonces en total queda un estaño, 2 oxidrilos, 2 aguas, un complejo y un hidrógeno. Entonces fíjense que acá vamos a tener que poner un 2, porque tenemos 2 aguas y tenemos 2 oxidrilos, va a ser un 2 en el hidróxido de sodio. Y bueno, acá tenemos ya la ecuación equilibrada por el método del ion-electrón, ¿sí? Y la ecuación molecular balanceada. Bueno, cualquier duda que tengan de esto, obviamente nos consultan en la clase presencial. Nos queda ver un último temita de hidrógeno, que son los hidruros, ¿sí? Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y otro elemento, ¿sí? Típicamente cuando uno habla de hidruros, en esta parte, cuando charlemos sobre hidruros, vamos a estar haciendo referencia a los compuestos donde el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. Si este menos quedó acá abajo, queda acá arriba, pero este es -1. Bien, los hidruros se caracterizan por tener propiedades básicas y reductoras, ¿sí? Tienden a comproporcionar con otros compuestos del hidrógeno que tengan número de oxidación +1 para dar dihidrógeno. Ahora voy a explicar bien qué quiere decir esto. Primero lo que quiero que vean es que ustedes tienen a la sustancia hidrógeno 2, ¿sí? Y esta sustancia hidrógeno 2 se puede transformar en hidrógeno -1 o en hidrógeno +1. El hidrógeno -1, que es el hidruro, acá nos están mencionando que tiene propiedades básicas y reductoras. Bueno, y fíjense que son justamente las propiedades opuestas al catión hidrógeno que está presente en los ácidos y es oxidante, porque puede transformarse en el hidrógeno 2, ¿sí? Y fíjense que surge justamente a hacer lo opuesto. Acá es cuando el hidrógeno gana electrones y forma un anión. Acá es cuando el hidrógeno pierde electrones y forma un catión. Bien, vamos a mostrar esto último que habíamos dicho. Los hidruros, ¿sí?, pueden comproporcionar con compuestos que tienen hidrógeno con número de oxidación +1 para formar dihidrógeno. Y eso lo podemos ver en esta reacción, ¿sí? En esta reacción tenemos hidruro de sodio que tiene número de oxidación -1 y ácido clorhídrico que tiene número de oxidación
más 1. Y podemos ver que acá ambas especies reaccionan y terminan formando hidrógeno 0. O sea, el hidrógeno más 1 se reduce a hidrógeno 0 y el hidrógeno menos 1 se oxida a hidrógeno 0. Cuando dos especies del mismo elemento, ¿sí? El elemento de hidrógeno, con distinto número de oxidación, en este caso menos 1 y en este caso menos 1, pasan a la misma especie con el mismo número de oxidación, esto se llama comproporción, ¿sí? Una comproporción, repito, es cuando dos especies del mismo elemento con distintos números de oxidación se oxidan y reducen a la misma especie. Acá podemos ver que el hidruro pierde 2 electrones y se transforma en hidrógeno 2. Acá podemos ver que el catión hidrógeno gana 2 electrones y se transforma en hidrógeno 2. Entonces, este se oxida a hidrógeno 2, este se reduce a hidrógeno 2. ¿Sí? Esto es una comproporción. Entonces, los hidruros pueden comproporcionar con ácidos, que tienen un número de oxidación más 1. Pueden comproporcionar con agua, ¿sí? Porque fíjense que en este caso, el agua tiene número de oxidación más 1, ¿sí? Y pasa a hidrógeno. El hidruro tiene menos 1 y pasa a hidrógeno. Y es lo mismo, dos especies del mismo elemento con distinto número de oxidación pasan a la misma especie. Entonces es una comproporción. En estas reacciones estamos viendo que el hidruro es el agente reductor porque es el que se oxida, de ahí verificamos que tiene propiedades reductoras. Y por otro lado, vemos que cuando reacciona con agua, por ejemplo, forma hidróxido de sodio. Entonces esto es un hidruro básico, porque así como el óxido de sodio forma hidróxido de sodio, el hidruro de sodio también forma hidróxido de sodio. Entonces es un hidruro básico, ¿sí? Que forma compuestos que terminan liberando iones oxidrilos. Por último, los hidruros puede que reaccionen también con otras especies, como por ejemplo cationes metálicos, ¿sí? Acá el hidruro tiene menos 1 y acá vemos cómo reacciona con nitrato de plata, que tiene número de oxidación más 1. Entonces acá se forma plata con número de oxidación 0 e hidrógeno con número de oxidación 0. Podemos ver que el hidruro nuevamente se oxida a hidrógeno y el catión plata se reduce a plata metálica, ¿sí? Entonces, en este ensayo estaríamos verificando que el hidruro es un reductor. Bien, voy a cortar esta parte del video acá y seguimos en el próximo. Y obviamente pueden tomarse un recreo.